Buenas tardes, chicos. Bueno, vamos a continuar viendo relaciones, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que en la última clase estuvimos viendo, analizando cuatro propiedades distintas, ¿no? Veíamos si una relación era reflexiva, si era simétrica, si era transitiva y por último si era antisimétrica, ¿no? Y entonces enunciamos las definiciones de cada propiedad y vimos algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, cuando se cumplen algunas propiedades, las relaciones empiezan a tener nombres, ¿sí? Entonces, por ejemplo, relaciones de equivalencia, ¿sí? Y se define, dice, la relación R incluida, la C significa incluida en el producto cartesiano A por A, que es lo mismo que A cuadrado, es de equivalencia si y solo si es reflexiva, simétrica y transitiva. ¿Sí? Si se cumplen esas tres propiedades, voy a decir que se trata de una relación de equivalencia. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo. Yo tengo mi conjunto A, que está formada por los elementos 1, 2 y 3, y mi relación, que está definida por todos esos pares ordenados, ¿sí? Entonces, lo que quiero hacer es ver si justamente, si es reflexiva, si es simétrica y si es transitiva, para después poder llamarla una relación de equivalencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ver si es reflexiva? Bueno, tengo que agarrar cada elemento de A y verificar que cada elemento de A esté relacionado consigo mismo, ¿sí? O sea, el primer elemento es 1, o sea que 1, 1 tiene que pertenecer a la relación, tiene que estar relacionado el 1 con el 1, y efectivamente lo está. El 2, lo mismo, ¿no? Tiene que estar el par ordenado 2, 2. Y con el 3, lo mismo, ¿no? Entonces, como están los 3, yo voy a decir que esta relación es reflexiva, ¿sí? Después, simetría. ¿Qué era la simetría? Me decía que si un par ordenado pertenece a la relación, su simétrico también tiene que pertenecer a la relación. Entonces, tomo el 1, 1. ¿Quién es su simétrico? Bueno, el 1, 1, el simétrico es 1, 1. Entonces, cumple. 1, 1 tiene su simétrico. 2, 2. ¿Quién es el simétrico de 2, 2? Y bueno, es el mismo, es 2, 2, ¿sí? Entonces también lo verifica. El 3, 3 le pasa absolutamente lo mismo. El 1, 2, ¿quién es el simétrico del 1, 2? Y bueno, es el 2, 1, pero el 2, 1 pertenece a la relación. Entonces está todo bien. Y ahora, por último, el 2, 1, ¿quién es el simétrico? Y bueno, es el anterior, el 1, 2, ¿sí? O sea que cada par ordenado, todos los pares ordenados tienen su simétrico, ¿sí? Entonces, como están todos, voy a decir que es simétrica. Y después ver si es transitiva, ¿sí? Veamos, tengo que agarrar el primer elemento, el primer par ordenado, que es el 1, 1. Recuerden que no hacía falta analizar cuando tengo un par ordenado que tiene las mismas componentes, ¿sí? Pero igualmente no importa, vamos el 1, 1. Y después tendría que tener alguno que arranque con 1, ¿sí? Por ejemplo, el 1, 1 también arranca con 1, o podría ser también el 1, 1 y el 1, 2. ¿Sí? Entonces, para que sea transitiva, tiene que estar el 1 relacionado con el 1, el primero con el primero. El 1, 1, ¿pertenece a la relación? Sí, está ahí. ¿Sí? Entonces, como está ahí, verifica. Ahora, acá tendría que estar el 1 relacionado con el 2, para que se cumpla la ley de transitividad, ¿no? El 1, 2, vamos a escribirlo. ¿Pertenece el 1, 2 a la relación? Sí, está acá, es este de acá. ¿Sí? Entonces ahí también verifica. Bueno, entonces con el 1, 1 ya está, porque no tengo ningún par ordenado más que arranque con 1. ¿Sí? Que es lo que yo necesito, el puente que yo necesito para ver si es transitiva o no lo es. Bueno, el 2, 2. Tengo que hacer lo mismo, el 2, 2. Y tengo que arrancar con alguno que arranque con 2. El primero que arranca con 2 es justamente el 2, 2. Entonces esto significa que tiene que estar el primero con el último, también tiene que pertenecer. Bueno, el 2, 2, ¿sí? Verifica. Por eso digo que siempre que yo tenga acá un par ordenado que
que sean iguales las componentes, siempre me va a dar, ¿sí? Siempre me va a cumplir. Bueno, otro más que arranque con 2. Acá tengo otro más que arranca con 2. Entonces voy a poner 2 con 2 y 2 con 1. ¿Y quién tiene que estar? Y el primero con el último. Y bueno, pero es el 2, 1, ¿sí? ¿Y el 2, 1 pertenece? Y sí, es el mismo que yo estaba mirando. Entonces también va a verificar la transitividad, ¿sí? Entonces, con el 2, 2 ya terminé porque no hay ningún otro que también arranque con 2. Bueno. Después, el 3, 3. Y necesito alguno que arranque con 3. ¿Hay alguno que arranque con 3? Sí, sigo el mismo. 3 con 3. ¿Y esto qué significa? Que este tiene que estar relacionado con el último. 3, 3 tiene que pertenecer a la relación. Y sí, pertenece. Es ese mismo. ¿Sí? Ahora, ¿hay otro que arranque con 3? No, ya no hay más que arranque. El único que arranque con 3 es este de acá. No tengo otro más que arranque con 3. Entonces, ahí finalicé el análisis del 3, 3. Ahora, el 1 con el 2. El 1 con el 2. Bueno, el 1 con el 2 pertenece a la relación. Y tengo que arrancar con alguno que arranque con 2. Por ejemplo, podría ser el 2, 2. ¿Sí? O el 1 con el 1, 2 con el 2, 1. ¿Sí? Entonces, ¿quién tendría que estar acá? Y el primero con el último, o sea, el 1 con el 2. Pero el 1 con el 2 pertenece, ¿sí? Es este mismo de acá. O sea, fíjense, cuando yo tengo uno que tiene las mismas componentes, y me va a dar el otro de resultados, ¿sí? 1, 2, y fíjense, acá también es 1, 2. Entonces, bueno, verifica. Y ahora, el 1, 2 y el 2, 1. Entonces, ¿quién tiene que estar acá? Y el 1, 1. ¿Y el 1, 1 pertenece a la relación? Sí, justamente el primer par ordenado. ¿Sí? Así que el 1, 2 verifica la transitividad también, porque ya no queda ninguno que arranque con 2. ¿Sí? Y por último, vamos a analizar el 2, 1. 2, 1. Y yo necesito uno que arranque con 1. Por ejemplo, el 1 con el 1. O bien podría ser el 2, 1 con el 1, 2. ¿Sí? ¿Y quiénes tendría que tener? Y tendría que tener el 2 con el 1. El 2 con el 1. ¿Y el 2 con el 1 pertenece a la relación? Sí, es el último. Bueno, y acá tendría que tener el 2 con el 2. ¿Y el 2 con el 2 pertenece a la relación? Sí, es el segundo. Entonces, al final, todos los pares ordenados cumplen con la ley de transitividad. ¿Sí? Entonces, esta relación de acá cumple con la reflexiva, es simétrica y es transitiva. ¿Sí? Por eso que analizamos recién. Entonces, esta relación de acá, vamos a decir, R es una relación de equivalencia. ¿Sí? O sea, toda relación que cumpla esas tres propiedades la vamos a llamar de equivalencia. Bueno, clases de equivalencia y conjunto cociente. Primero vamos a empezar con clases de equivalencia, ¿sí? Dice, sea R una relación de equivalencia en A distinto de vacío, ¿sí? O sea, una relación definida en un conjunto A que no sea el vacío. Se define clase de equivalencia del elemento A perteneciente a ese conjunto A también, mayúscula, al conjunto de todos los elementos de A equivalentes al elemento A. ¿Sí? Parece un poco medio trabalengua, pero se va a entender rápido con un ejemplo. Y se escribe así. Clases de equivalencia por lo general se escriben con una K.
¿no? Y chiquitito, un elemento del conjunto A mayúscula, ¿sí? En donde son los X, perdón que acá me comí, vamos a agregarlo, los X pertenecientes a ese conjunto A tales que X y este simbolito. Este simbolito significa relacionado. O sea, X está relacionado con el elemento A. Pero no está relacionado de cualquier manera. Recuerdan que antes y en el libro está escrito así. X relacionado con A. ¿Sí? Pero cuando yo tengo X relacionado con A con este símbolo, significa que está relacionado pero a través de una relación de equivalencia. ¿Sí? Entonces, esto de acá, lo que estás diciendo es que X tiene que estar relacionado con A, pero además tiene que estar relacionado mediante una relación de equivalencia. ¿Sí? Pero bueno, a efectos prácticos, digamos, X tiene que estar relacionado con A. Veamos un poquitito el ejemplo anterior, ¿sí? En donde yo tenía el conjunto A con los elementos 1, 2 y 3, ¿no? Y mi relación estaba definida de la siguiente manera. El par ordenado 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 y 2, 1. Y como ya vimos que era tanto reflexiva, simétrica como transitiva, entonces decíamos que R era una relación de equivalencia, ¿no? Entonces, vamos a analizar ahora qué es esto de clases de equivalencia. Entonces, vamos a empezar por la clase de equivalencia. Fíjense, acá dice sub A. ¿Y A quién era? A era un elemento del conjunto A mayúscula, digamos, ¿no? Entonces, el primer elemento del conjunto A es el 1, ¿no? Porque tengo el 1, 2 y 3. Entonces, vamos a poner la clase de equivalencia del 1. Pero, ¿qué pasa? Yo opino que es mejor primero hacer un grafiquito de la relación, ¿sí? Pero hacerlo de esta manera, digamos. Yo tengo tres elementos. El elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3. Y entonces, dentro de la misma relación, yo voy a hacer cada par ordenado, el 1 con el 1. ¿Eso qué significaría? Significaría que arranco desde el 1 y voy hacia el 1, ¿no? Entonces, voy a hacer acá una especie de rulito. Salgo del 1 y vuelvo al 1, ¿sí? Después tengo el 2 relacionado con el 2. Bueno, salgo del 2 y llego al 2. O sea, el 2 relacionado con el 2. El 3 con el 3. Salgo del 3 y voy con el 3. Después, el 1 con el 2. Bueno, el 1 con el 2. Y después el 2 con el 1. Bueno. ¿Sí? Entonces, representé en un mismo conjunto, mi conjunto A, todos los pares ordenados, ¿sí? En un diagrama de Venn. Pero en vez de hacerlo como solíamos hacer de un conjunto a otro, pero en el caso de las relaciones definidas en un conjunto es el mismo conjunto. O sea, acá tendría el 1, el 2, el 3 y acá tendría los mismos elementos. Y tendría que hacer la flecha, el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3 y después el 1 con el 2 y el 2 con el 1. ¿Sí? Pero bueno, más allá de ese grafiquito, podríamos hacer este de ahí. Entonces, yo tengo que fijarme, el 1 dice, todos los X que pertenezcan a A, los X ¿quiénes serían? O sea, X no es lo mismo que A. Entonces, el conjunto, el elemento A es el 1, ¿no? Porque empecé por la clase de equivalencia del 1. Los X serían el 2 y el 3,
¿no? Pero tal es que ese 2 o 3 esté relacionado con el A, o sea, con el 1. Entonces me fijo, tengo que agarrar el 1. ¿Con quién más está relacionado? Bueno, el 1 está relacionado con el 1, ¿no? Tengo ese rulito, ¿sí? Entonces, un elemento es el 1. ¿Con quién más está relacionado el 1? Y el 1 está relacionado con el 2, ¿sí? ¿El 1 está relacionado con el 3? O sea, ¿hay una flecha que relacione el 1 con el 3? No, el 3 no está en la clase de equivalencia del 1. ¿Sí? O sea, la clase de equivalencia del elemento el 1 son todos los que están relacionados con ese elemento. ¿Sí? Es lo que dice acá, son todos los X que están relacionados con ese elemento A, ¿sí? Que en este caso es el 1 porque, bueno, arranqué por la clase de equivalencia del 1. Entonces, me tengo que fijar quiénes llegan al 1 y con quiénes está relacionado. ¿Sí? Entonces, la clase de equivalencia del elemento 1 es simplemente los elementos 1 y 2. ¿Sí? Entonces, ahora, analizo la clase de equivalencia del 2. Y digo, el 2, ¿con quién está relacionado? Y el 2 está relacionado con el 1 también, porque el 2 le va una flecha al 1, ¿sí? Y le vuelve una flecha al 1. Siempre que yo vaya y vuelva, significa que es equivalente, que está relacionado por una relación de equivalencia, ¿sí? O sea que se cumplen las tres propiedades que habíamos dicho. Entonces, la clase de equivalencia del 2 es el elemento 1 y también el elemento 2. ¿Sí? Y por último, la clase de equivalencia del elemento 3. ¿Y quién va a ser? ¿Quién está relacionado con el 3? Y el único que está relacionado con el 3 es el 3 solito. ¿Sí? O sea, la clase de equivalencia del 3 es solamente el 3. Porque el 3 no está relacionado con el 1, no está relacionado con el 2. El 3 está relacionado consigo mismo. Y me refiero relacionado a que tiene una flecha, digamos, ¿sí? Por eso la clase de equivalencia del 1 y del 2 son iguales, ¿sí? Porque el 1 está relacionado con el 1 y además está relacionado con el 2. Y el 2 está relacionado con el 1 y además está relacionado con el 2. ¿Sí? Entonces, esas son las clases de equivalencia del 1, del 2 y del 3. El 3 quedó como separadito. Y por otro lado, el conjunto cociente, ¿sí? Que es un conjunto que está formado por las clases de equivalencias, ¿sí? O sea, y se escribe así. Entonces lee el conjunto cociente de las clases de equivalencia, ¿sí? De la relación de equivalencia. Entonces, son todas las clases de equivalencia, pero fíjense algo. La clase de equivalencia del 1, ¿quién era? Era el conjunto formado por los elementos 1 y 2. Pero la clase de equivalencia del 2 era el conjunto formado también por los elementos 1 y 2. O sea, la clase de equivalencia del 1 es igual a la clase de equivalencia del 2. ¿Sí? Porque son los mismos elementos. ¿Sí? Entonces, en mi conjunto cociente yo simplemente voy a poner alguno de los dos, nada más, ¿sí? Por ejemplo, el K1. Y después, mi clase de equivalencia 3, sí, es distinta a la del 1 y a la del 2, ¿sí? Entonces, por eso lo pongo separadito. Entonces tengo que poner todas las clases de equivalencia. O también puedo usar lo que se llama índices, ¿sí? Por ejemplo, borro un poquitito estas cositas. Por ejemplo, la clase de equivalencia del 1 dijimos que es igual a la clase de equivalencia del 2, ¿no? O sea, son los elementos 1 y 2. Yo podría también usar, que es por lo general lo que después usamos,
es directamente, en vez de nombrarlo, usar un índice. Un índice es decir, bueno, la clase de equivalencia del 1 es el 1 y el 2. Y la clase del 2 es el 1 y el 2. O sea, son los mismos. Usar un índice significa usar alguno de los dos elementos. O de los 3, o de los 40, o de los que sea que tenga la clase de equivalencia. Entonces, yo voy a poner los que representan la clase de equivalencia que tienen el índice 1. Y ya está. Y después tengo que agarrar mi K3, o sea, la clase de equivalencia del 3, que es solamente el elemento 3. Acá no puedo elegir otro índice, simplemente elijo uno solito. ¿Sí? Entonces, mi conjunto cociente es el 1 y el 3. Pero tranquilamente hubiera podido poner el 2 y el 3, que representa lo mismo, ¿sí? Porque el índice 1 y el índice 2 están relacionados a la misma clase de equivalencia, o sea, a la clase de equivalencia del 1 o a la clase de equivalencia del 2, que es la misma, ¿sí? Bueno, vamos a ver un ejemplo un poquito más grande, ¿no? Yo tengo mi conjunto A, ahora está definido por los elementos 1, 2, 3, 4 y 5 y 6. Y a mí me dicen que es una relación de equivalencia, ¿sí? O sea, que se cumplen qué propiedades. Es reflexiva, es simétrica y es transitiva. Eso yo ya lo sé. Entonces, lo que voy a hacer primero es un pequeño gráfico, en donde voy a tener mi elemento 1, mi elemento 2, mi elemento 3, mi elemento 4, mi elemento 5 y mi elemento 6. Esto es mi conjunto A. ¿Sí? Y fíjense, yo tengo el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3, el 4 con el 4, el 5 con el 5, el 6 con el 6. O sea, cada elemento de A está relacionado consigo mismo. Y sí, porque es de equivalencia. Y si es de equivalencia, es reflexiva. Y para que sea reflexiva, cada elemento tiene que estar relacionado consigo mismo. Entonces, mi flechita del 1 con el 1 la voy a tener. Mi flechita del 2 con el 2 la voy a tener. Mi flechita del 3 con el 3 la voy a tener. Mi flechita del 4 con el 4 la voy a tener. La flechita es lo mismo que decir que cada elemento está relacionado consigo mismo. ¿Sí? Después, ¿qué más tengo? El 1 con el 2. Bueno, el 1 con el 2. Pero tengo que tener su simétrico, o sea, el 2 con el 1, para que sea de equivalencia, porque tiene que ser simétrica. Después, el 1 con el 6. Bueno, el 1 con el 6. Pero me dijeron que es una relación de equivalencia, por lo tanto, el 6 con el 1 tiene que estar, está evidentemente. El 2 con el 6. El 2 con el 6. Y evidentemente el 2 tiene que estar con el 6 porque si no, no se cumpliría la transitividad, ¿sí? Y como está el 2 con el 6, también tiene que estar el 6 con el 2, ¿sí? Y después está el 3 con el 5 y el 5 con el 3. Y nada más, ¿sí? Ahí digamos que está todo mi grafiquito, todos los pares ordenados. Entonces, empiezo por la clase de equivalencia del 1. Y lo que tengo que anotar son todos los elementos que están relacionados con el 1. ¿Sí? Bueno, el 1 está relacionado consigo mismo. Bueno, el 1. El 1 está relacionado también con el 2, ¿no? O sea, está relacionado. Y el 1 también está relacionado con el 6. ¿El 1 está relacionado con el 3? No. No tengo ninguna flechita que lo una, ¿sí? El 1 no está en una relación de equivalencia con el 3. Bueno, entonces no. ¿El 1 está relacionado con el 5? No, tampoco. ¿Y con el 4? Menos que menos. Entonces, la clase de equivalencia del 1 es el 1, el 2 y el 6. Ahora, ¿quién sería la clase de equivalencia del 2?
y todos los elementos que están relacionados con el 2. Bueno, el 2 mismo, el 1 y el 6. ¿Y quién va a ser la clase de equivalencia del 6? Y se la pueden imaginar. El 1, el 2 y el mismo 6. ¿Sí? O sea que las clases de equivalencia del 1, del 2 y del 6 son las mismas, porque son los elementos que están relacionados con esos mismos elementos. Entonces, si yo quisiera hacer la clase de equivalencia del 2, me daría lo mismo, el 1, el 2 y el 6. Y si yo quisiera hacer la clase de equivalencia del 6, y me daría lo mismo, sería el 6 mismo, el 1 y el 2. ¿Sí? Entonces, la clase de equivalencia del 1 o del 2 o del 6 son las mismas. Después tendré otra clase de equivalencia del 3. ¿Sí? ¿Y quién va a ser? Y va a ser el 3 mismo, porque el 3 está relacionado con el 3, y el 5. Pero, ¿qué pasa? Si yo quisiera calcular la clase de equivalencia del 5, ¿qué elementos son? O sea, ¿quiénes están relacionados con el 5? Y el 5 mismo y el 3. O sea que tienen la misma clase de equivalencia, tanto la del 3, la clase de equivalencia del 3 y la clase de equivalencia del 5 es la misma, porque son los elementos que están relacionados con los mismos elementos, ¿sí? Y la clase de equivalencia del 4, ¿quién va a ser? Y el 4 solito, porque el 4 está relacionado con el 4 y con ninguno más. ¿Sí? ¿Se ve un poco mejor las clases de equivalencia? Bueno, y ahora lo que tendría que calcular es mi conjunto cociente, que se simbolizaba así. ¿Y yo qué tendría que poner? Tendría que poner un índice de cada conjunto, de cada clase de equivalencia. ¿Sí? O sea, un elemento representativo de cada clase de equivalencia. Pero yo tengo 3 clases de equivalencia. La del 1, la del 3 y la del 4. ¿Sí? También podría decir que tengo la clase de equivalencia del 2, del 3 y del 4. Y también podría decir que tengo la del 6, la del 3 y del 4, que serían todas las mismas. ¿Sí? O podría decir que tengo la del 1, tengo la del 5 y tengo la del 4. ¿Sí? Pero tengo que elegir una de cada una. Una que sea la del 1, el 2 o el 6, otra que sea la del 3 o el 5 y otra que sea la del 4. Entonces acá yo voy a poner solamente un índice, o sea, un elemento representativo de la primera clase de equivalencia. Por ejemplo, el 1. Y con eso ya representé la clase del 1, la clase del 2 y la clase del 6. Después, alguna de la clase de equivalencia del 3. Podría elegir el 3 o podría elegir el 5. Bueno, elijo el más chiquitito, el 3. Y después la clase de equivalencia del 4, que solamente tiene el elemento 4, así que no puedo elegir algún otro índice, sino que es ese mismo. Entonces, mi conjunto cociente para esa clase de equivalencia van a ser los elementos 1, 3 y 4. Pero tranquilamente podría decir 2, 3 y 4, o podría decir 6, 3 y 4, o podría decir 1, y después en vez de 3 podría ser 5 y después 4. El 4 no tengo escapatoria, tengo que poner el 4 porque el 4 está relacionado consigo mismo y nadie más. ¿Sí? Bueno, entonces ahí conjunto cociente y clases de equivalencia, las dos cosas. Partición de un conjunto. ¿Sí? Una partición de un conjunto A no vacío es una colección de subconjuntos no vacíos también, tal que la unión de todos ellos es el conjunto A y la intersección de dos de ellos es el conjunto vacío. ¿Sí? Entonces, vamos a ver siempre que en las relaciones de equivalencia, dice toda relación de equivalencia en un conjunto A no vacío determina una partición. Esto de acá que teníamos era una relación de equivalencia, ¿no? Entonces, si yo hago así, se dan cuenta que está como particionado en 3 partes, ¿no? En una parte en donde tenían los elementos 1, 2 y 3, que estaban todos relacionados consigo mismo, digamos, entre sí,
O sea, formaban una clase de equivalencia. Después el 3 y el 5 también formaban otra clase de equivalencia y el 4 formaba su propia clase de equivalencia. Entonces dice, vamos a repetir un poquito, una partición de un conjunto A no vacío es una colección de subconjuntos. Bueno, en este caso sería este subconjunto y este subconjunto, ¿no? A ver. Esos tres subconjuntos podrían ser otros, podrían formar otros, va a depender de la relación que yo tenga. Tal que la unión de todos ellos, ese conjunto A. Y sí, bueno, este primer conjunto de la clase de equivalencia del 1, del 2 y del 6, si yo le sumo el subconjunto este del 3 y el 5 y le sumo el subconjunto este del 4, y me va a formar todo el conjunto A, claro, ¿no? Entonces es una colección de subconjuntos, en este caso son 3, pero podrían estar armados distintos, no son vacíos ninguno, y la unión de todos ellos es el conjunto A, ¿sí? O sea, forman todo el conjunto A. Disculpen que le borré el A. Y la intersección de dos de ellos, o sea, este con este, primero con el segundo, es vacío, o sea que no tienen intersección, o sea que no se pisan, que no se solapan, ¿sí? Que están como bien separados, ¿sí? Entonces, eso es una partición. Entonces, la partición de este conjunto A, para este conjunto A, la vamos a escribir así. P, que viene siendo de partición, es una colección de subconjuntos, o sea que yo tengo un conjunto de conjuntos adentro. Entonces voy a poner el primer conjunto, el 1, el 2 y el 3. ¿Sí? Es mi primer subconjunto, digamos. Después mi segundo subconjunto sería el 3 y el 5. ¿Sí? Y por último, el último subconjunto, digamos, sería el 4. ¿Sí? Y esa es la partición del conjunto A. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que ir haciendo es cuando se dé un ejemplo, bueno, las clases de equivalencia, ¿sí? Del 1, del 2 y del 6, que son iguales, y eso ya forman la primera parte de la partición, ¿sí? Después la clase de equivalencia del 3 y del 5, eso formarían, como decir, la segunda parte de la partición, y el 4, ¿sí? Y ahí completaría toda la partición, ¿sí? Bueno, entonces, cuando tenga que calcular yo particiones de un conjunto, ¿sí? Que está definido por una relación de equivalencia, lo que tengo que hacer es esto. Entonces lo más recomendable es hacer un diagrama de Venn y expresarlo de esta manera, las flechitas pero dentro del mismo conjunto, no con dos conjuntos distintos. ¿Sí? Vamos a continuar avanzando un poquito más con las relaciones, ¿sí? R es una relación de orden amplio si y solo si es. Y se tienen que cumplir estas tres condiciones, ¿sí? Que sea reflexiva, que sea transitiva y que sea antisimétrica, ¿sí? Si tengo una relación que cumple con esas tres propiedades, entonces la voy a llamar relación de orden amplio. Bueno, y por otro lado está también el orden estricto, ¿sí? R es una relación de orden estricto si y solo si es. Y ahora tenemos estas propiedades. Para que sea de orden estricto tiene que ser areflexiva, asimétrica y transitiva. ¿Sí? Entonces, si yo encuentro una relación que tenga esas propiedades, entonces voy a decir que es una relación de orden estricto. Vamos a analizar las propiedades. Primero hay que saber cuántas son, ¿sí? Son 4 las propiedades. Entonces, empecemos
por lo general se empieza con reflexividad, ¿sí? No importa el orden, pero bueno, por lo general siempre tratamos de seguir el orden. Entonces, la primera sería analizar la reflexividad. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer para analizar la reflexividad? Primero tengo que distinguir todos los elementos del conjunto A, ¿sí? Saber quiénes son. Entonces, tengo el 1, el 3, el 6, el 1, el 3, el 4, el 6 y el 8, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice la reflexividad? Que para que sea reflexiva, cada elemento del conjunto A tiene que estar relacionado consigo mismo, ¿sí? Entonces, si yo tengo el elemento 1, el par ordenado 1, 1 tiene que pertenecer a la relación, ¿sí? O sea, que el 1, 1, que el par 1, 1 pertenezca a la relación significa que el 1 está relacionado con el 1, ¿sí? Entonces, tengo el primer elemento es el 1, el 1, 1 lo tengo. Después el segundo elemento es el 3, 3, me fijo, el 3, 3 lo tengo, sí. El 4, 4 lo tengo, el 4, 4, sí. El 6, tengo el 6, 6. El 8, tengo el 8, 8, sí, tengo. Bueno, entonces resulta que tengo todos los elementos de A, todos, están relacionados consigo mismo. Entonces, como pasa eso, voy a decir que R es reflexiva. ¿Y por qué es reflexiva? Porque, bueno, porque cumple con la definición. Para todo X, si X pertenece a A, entonces el par ordenado XX tiene que pertenecer a la relación. ¿Sí? Entonces, la primera propiedad, que es la reflexividad, la cumple, ¿sí? ¿Por qué es reflexiva? Porque tiene todos los pares ordenados, ¿sí? Relacionados consigo mismo. Si le faltarán algunos, o sea, si tendría algunos sí y algunos no, voy a decir que es no reflexiva. Y si no tuviera ningún elemento, o sea, el 1, 1 no estaría, el 3, 3 no estaría, el 4, 4 no estaría, el 6, 6 no estaría, el 8, 8 no estarían, diría que es arreflexiva. Bueno, otra propiedad que hay que analizar es la simetría, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para ver si es simétrica o no es simétrica? Es agarrar cada par ordenado, todos los pares ordenados, y fijarme si yo, al darlos vuelta, si están dentro de la relación, ¿sí? Entonces, lo que estoy mirando en realidad es agarrar a cada par ordenado y fijarme si el simétrico de ese par ordenado también pertenece a la relación, ¿sí? Entonces, empiezo por el primero, el 1, 1. ¿Quién sería el simétrico del 1, 1? Y el dado vuelta, pero bueno, pero el simétrico es el mismo 1, 1. ¿Sí? Entonces, ¿el par ordenado 1, 1 tiene su simétrico? Sí, lo tiene. Bueno, entonces hasta ahí es simétrica. Después, el 3, 3. ¿Qué pasa con el 3, 3? Cuando lo doy vuelta, sigue siendo 3, 3. Entonces está el 3, 3 y está su simétrico también, que bueno, es el mismo, es 3, 3 también. El 4, 4 le pasa lo mismo, si lo doy vuelta sigue estando dentro de la relación. El 6, 6 sigue estando dentro de la relación. El 8, 8 también sigue estando dentro de la relación. Ahora, el 1, 3. ¿Quién sería el simétrico del 1, 3? Y sería el 3, 1. Bueno, pero me fijo, ¿yo tengo el 3, 1? No, mirá, tengo el 3, 4 y tengo el 3, 6, y el 3, 8. Pero el 3, 1 no lo tengo. 3, 1 no lo tengo. Bueno, sigo analizando, ¿no? Ya podría acá frenar, ¿no? Pero vamos a seguir analizando un poquito más. El 1, 4. ¿Quién sería el simétrico? Y el 4, 1. Bueno, ¿lo tengo el 4, 1? No. Tengo el 4, 6, el 4, 8 y nada más. No tengo el 4, 1. Entonces ese tampoco tiene su simétrico. El 1, 6. ¿Quién sería el simétrico? Y el 6, 1. Y no, tengo el 6, 8. El 1, 8. ¿Quién sería el simétrico? Y el 8, 1. Pero no, el que más arranca con más grande es el 6. Y así, siguiendo, ¿no? El 3, 4. El simétrico sería 4, 3. Pero tengo 4, 6. No lo tengo. El 3, 6. ¿Tengo el 6, 3? No. El 3, 8. El simétrico sería el 8, 3. ¿Lo tengo? No, tampoco. El 4, 6. ¿Quién sería? El 6, 4. Tampoco lo tengo. El 4, 8 sería el simétrico del 8, 4. Tampoco lo tengo. Y el 6, 8 sería el 8, 6. Que tampoco lo tengo. Entonces, todos estos
tienen su simétrico, que serían en este caso los mismos, ¿sí? Pero el resto de acá no tiene su simétrico. Entonces tengo algunos pares ordenados que tienen a su simétrico y otros pares ordenados que no tienen a su simétrico. Entonces, cuando tiene algunos sí y algunos no, voy a decir que R es no simétrica. Recuerden, si yo tendría todos los simétricos, voy a decir que es simétrica. Si yo tendría algunos sí y algunos no, como es este caso, voy a decir que es no simétrica. Y si resultara que no tengo ninguno, voy a decir que es asimétrica. ¿Sí? Pero en este caso, es no simétrica. ¿Y por qué? Porque cumple la definición. O sea, existe un X, existe un Y, pertenecientes al conjunto A, tales que ¿qué cosa? ¿Qué pasa? Tengo mi par ordenado XY, pero el IX, que sería el simétrico, no lo tengo. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo el 1,3, ¿no? El 1,3 pertenece a la relación, pero el 3,1 no pertenece, ¿sí? Entonces, como tengo algunos sí y algunos no, voy a decir, para este ejemplo, que esta relación es no simétrica. La otra propiedad que hay que analizar es la transitividad, ¿sí? Ver si es transitiva. Entonces, lo que tengo que hacer es ir probando elemento por elemento, ¿no? Par ordenado por par ordenado. Pero recuerden que si yo tengo pares ordenados que tienen las mismas componentes, siempre van a cumplir la transitividad, ¿sí? Siempre se van a cumplir. Si uso alguno de estos pares ordenados, la transitividad siempre se cumple. Entonces arranco por el resto, digamos. Entonces el primero sería el 1,3. Y acá, ¿qué tendría que poner? Alguno que arranque con 3. ¿Sí? Por ejemplo, el 3,4. Y podría seguir. Conviene capaz anotar todos los que tengan el 1,3. El 1,3 también podría juntarse con el 3,6. El 1,3 también podría juntarse con el 3,8. ¿Sí? Y se me terminó. ¿Sí? Porque ya después no hay ninguno que arranque con 3. Entonces lo que tendría que verificar acá es que el 1 con el 4 esté. Que el 1 con el 6 esté. Y que el 1 con el 8 esté. Sí, entonces, ¿el 1 con el 4 está? Sí, está acá. Bueno, bárbaro. ¿El 1 con el 6 pertenece? Sí, lo tenemos. ¿El 1 con el 8 lo tenemos? Sí, lo tenemos. Bueno, entonces el 1,3 verifica, digamos, sigue valiendo la transitividad para el 1,3. Entonces seguimos con otro elemento, el 1,4. ¿Sí? Entonces acá tengo que anotar todos los que arranquen con 4. ¿Sí? ¿Quiénes arrancan con 4? Y tengo el 4,6. Y además tengo el 4,8. ¿Tengo alguno más que arranque con 4? No, bueno. Entonces me pongo a fijar, a ver, tengo el 1,6. ¿Está dentro de la relación? Sí, lo tengo. Bueno, bárbaro. Y acá tendría que tener el 1,8. ¿El 1,8 pertenece a la relación? Sí, pertenece. Bueno. Entonces con el 1,4 también estaría todo bien, digamos. Bueno, seguimos. El 1,6. Y lo tendría que juntar con alguno que arranque con 6. ¿Quién arranca con 6? Y el 6,8. 6,8. Entonces, ¿quién tendría que tener? El 1 con el 8. El 1 con el 8
¿Lo tengo en la relación? Sí, lo tengo. Bueno, bárbaro. Entonces, el 1,6 está todo bien con la transitividad, ¿sí? Le voy a poner como un tildecito acá. Este está todo bien, está todo bien, está todo bien. Me faltaría el 1,8. Bueno, el 1,8. ¿Y quién tendría que poner acá? Uno que arranque con quién? Con 8. Pero ¿qué pasa? Yo acá no tengo ninguno que arranque con 8. ¿Sí? Salvo, bueno, el 8,8, ¿no? Pero el 8,8 digamos que lo descarto del análisis, porque siempre que utilice alguno de los que tienen las componentes iguales, siempre me va a funcionar la transitividad, ¿sí? Lo hago una sola vez más. 8,8. ¿Quién tendría que tener? Y tendría que tener el primero con el último, el 1,8. Y pero el 1,8 ya sé que lo tengo porque lo puse acá al principio, entonces siempre va a cumplir. Bueno, entonces, a lo que voy. Yo tengo acá el 1,8 pertenece, pero ¿tengo alguno que arranque con 8? No, no tengo. Entonces, fíjense qué pasa. Este de acá es falso, no lo tengo. ¿Sí? Entonces, ¿quién tendría que estar acá? Y el primero de... Pero acá ya no tengo un... El falso es falso, no es un par ordenado, ¿sí? Entonces ese análisis no lo puedo hacer. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo una proposición y el otro me falta, esto sería falso. Y como es una y, mi antecedente sería falso. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que estoy probando en realidad son las implicaciones. Y las implicaciones valen o no valen, pero... De este lado, acá yo no puedo poner nada, no sé qué es esto de acá, ¿sí? No lo sé, entonces esto de acá o bien podría ser verdadero o bien podría ser falso, ¿no? No sé bien qué será, pero ¿qué pasa? Como el antecedente es falso, entonces la implicación va a seguir siendo verdadera, ¿sí? Entonces, a lo que quiero ir es que la implicación es verdadera, ¿sí? Entonces, siempre que yo tenga mi antecedente falso, o sea, yo tenga el primer elemento, pero el segundo no lo tenga, la transitividad va a seguir valiendo, ¿sí? Porque no interesa el entonces tengo que tener un par ordenado, ¿sí? Porque ya la primera parte de acá es falsa, entonces el entonces va a seguir siendo verdadero, ¿sí? Entonces la transitividad va a seguir valiendo, el 1,8 no me impide a que deje de ser transitiva, ¿sí? Bueno, sigo, el 3,4. Bueno, 3,4. Y alguno que arranque con 4. ¿Quién? Y tengo el 4,6. 3,4. Y tengo el 4,8. Entonces, ¿quiénes tengo que tener? Y tengo que tener el 3 con el 6. Y tengo que tener el 3 con el 8. ¿Y tengo el 3 con el 6? Sí, lo tengo. Pertenece a la relación. Bueno, todo bien. ¿El 3,8 lo tengo? Sí, lo tengo. Bueno, bárbaro. ¿Tengo alguno más que arranque con 4? No, ya no tengo más nada. Bueno, entonces, con el 3,4 también está todo bien. Se cumple la transitividad para el 3,4. Sigo, el 3,6. 3,6. Y alguno que arranque con 6. ¿Tengo uno que arranque con 6? Sí, el 6,8. ¿Quién tendría que tener entonces? El 3,8 me daría esto. ¿Y el 3,8 pertenece a la relación? Sí, pertenece. Bueno, entonces, ¿tengo alguno más que arranque con 6? No, ese solito. Bueno, entonces terminé con el 3,6. 3,6, está todo bien, cumple la transitividad. Sigo, el 3,8. 3,8. Y acá, ¿quién tendría que poner? Alguno que arranque con 8, pero no tengo ninguno que arranque con 8. ¿Sí? Entonces esto va a pasar lo mismo que con el 1,8. ¿Sí? Yo tengo ahí algo, mi antecedente
es falso, ¿sí? Entonces, como mi antecedente es falso, la implicación sigue siendo verdadera, ¿sí? Porque para que sea transitiva tiene que ser verdadera la implicación, ¿sí? La implicación que define la transitividad. Entonces el 3.8 no me choca con la definición de transitividad. Bueno, el 4.6, bárbaro. Voy a borrar un poquito acá porque ya me está costando. Bueno, el 3.8 entonces está todo bien. El 4.6. Y necesito que alguno arranque con 6. ¿Tengo alguno que arranque con 6? Sí. El 6.8. Bueno, entonces, ¿quién tendría que tener? El 4.8. ¿El 4.8 pertenece a la relación? Sí, pertenece. Bueno, entonces... Y no tengo ninguno más que arranque con 6. Entonces el 4.6, voy a decir que está todo bien con la transitividad. El 4.8. ¿Tengo alguno que arranque con 8? No, ya dijimos que no tenía. Bueno, pero entonces, si mi antecedente, que es todo esto, es falso, porque tengo una i, entonces la implicación va a seguir siendo verdadera, por lo tanto la transitividad va a seguir siendo verdadera, no la puedo tirar abajo. Y lo mismo pasa con el 6.8, tengo mi 6.8, pero no tengo ninguno que arranque con 8, entonces esto va a ser falso, ¿sí? Porque no tengo ninguno que arranque con 8. Bueno, entonces mi implicación también va a seguir siendo verdadera. Por lo tanto, la transitividad está todo bien con todos los pares ordenados. Con los primeros, que era 1, 1, 3, 3, 4, 4, 6, 6, 8, 8, siempre va a estar todo bien la transitividad. El tema son los demás. Entonces, el análisis que hay que ir haciendo es despacito esto que estamos analizando. Entonces, una vez que yo me di cuenta de que se cumple para todos, entonces voy a decir que mi relación es transitiva. Entonces mi R va a ser transitiva. ¿Sí? ¿Y por qué va a ser transitiva? Porque cumple la definición. Para todo X, para todo Y, para todo Z, pertenecientes a A, X y tiene que pertenecer a la relación. Y Z tiene que pertenecer a la relación. Y si ambos pertenecen, entonces el primero con el último, o sea XZ, también tiene que pertenecer a la relación. Bueno, y la última propiedad es la antisimetría. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice la antisimetría? Que si yo tengo un par ordenado y además tengo su simétrico, esos pares ordenados van a tener que ser de componentes iguales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo acá tengo el 1, 1. Tiene que estar su simétrico. ¿Quién es el simétrico de 1, 1? Y el 1, 1. ¿Sí? Entonces, lo que me dice la antisimetría es que los simétricos que hayan tienen que ser, si los hay, digamos, si hay simétricos, los únicos que pueden sobrevivir son los que tienen de componentes iguales, o sea, el 1, 1, el 3, 3, el 4, 4, el 6, 6 y el 8, 8. No puedo tener un simétrico distinto a que sean de componentes distintas. O sea, el simétrico del 1, 3 no puede estar. Y efectivamente no está. El simétrico del 1, 4 no puede estar. Y efectivamente no está. El simétrico de cada uno no pueden estar. De cada uno que tenga componentes distintas, ¿sí? O sea, los únicos que pueden sobrevivir, digamos, son los que tienen las mismas componentes, ¿sí? Entonces, esta relación de acá es antisimétrica, ¿sí? Porque si yo agarro cada par ordenado
y me fijo quién es su simétrico, y los únicos que tienen simétrico, y es el 1, 1, el 3, 3, el 4, 4, son los únicos simétricos que tienen, ¿sí? Y esos simétricos son justamente los que tienen la misma componente, ¿sí? X es igual a Y, o sea, tienen el mismo valor, 1, 1, 3, 3, 4, 4, 6, 6 y 8, 8. Todos los demás, no puedo tener su simétrico, ¿sí? Y fíjense, el 1, 3 no tiene su simétrico, el 1, 4 tampoco, el 1, 6 tampoco, el 1, 8 tampoco. O sea, los únicos simétricos son los de componentes iguales. Entonces ahí termino diciendo que la relación es antisimétrica. ¿Sí? Entonces, R es antisimétrica. ¿Por qué? Porque se cumple la definición. Para todo X, para todo Y, pertenecientes casi pertenecientes a, yo tengo que tener quiénes, y mi x, y además tengo que tener mi ix. O sea, un par ordenado y su simétrico. Entonces, si yo los tengo, un par ordenado y su simétrico, bueno, entonces esos pares decimátricos tienen que tener componentes iguales. ¿Sí? O sea, el 1, 1, el 2, 2, bueno, el 2, 2 en este caso no, el 3, 3, 4, 4, 6, 6 y 8, 8. Entonces, esta relación voy a decir que es antisimétrica. Bueno, entonces, las propiedades que tenemos para esta relación son estas de acá. Entonces, ahora podemos empezar a clasificarla un poquito mejor, a ver si es de equivalencia, si es de orden amplio, si es de orden estricto, o si puede ser que no tenga nombre, o sea, no todas las relaciones tienen un nombre, pero si cumplen algunas propiedades, entonces sí tienen un nombre, ¿no? Entonces, para que sea de equivalencia tenía que ser reflexiva, que estaría todo bien, simétrica, ahí ya no, entonces de equivalencia ya digamos que no puedo. Después podía ser de orden amplio, ¿sí? Y tenía que ser reflexiva, que sí está todo bien, tenía que ser transitiva, que también está todo bien, y tenía que ser antisimétrica, ¿sí? Bueno, entonces cumple las tres propiedades para que se llame relación de orden amplio, ¿sí? Entonces, este ejemplo es una relación de orden amplio. Bueno, analicemos el segundo ejemplo, ¿sí? Tengo la relación y tengo que analizar sus propiedades, ¿no? Entonces empiezo por la reflexividad, a ver si es reflexivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo primero es analizar quiénes son los elementos de A. Bueno, tengo el 1, el 2, el 4, el 6 y el 8. Lo que me tengo que fijar es si cada elemento está relacionado consigo mismo, si el 1, 1 está, si el 2, 2 está, si el 4, 4 está, si el 6, 6 está o si el 8, 8 está. Como miro la relación, digo, no, el 1, 1 no lo tengo, el 2, 2 tampoco, el 4, 4 tampoco, el 6, 6 tampoco y por último el 8, 8 tampoco lo tengo. Entonces, como no tengo ninguno, voy a decir que es arreflexiva. ¿Por qué? Porque cumple con la definición.
no pertenece. Entonces, para todos los A, si X pertenece al conjunto A, entonces XX no puede pertenecer a la relación. Entonces voy a decir que es A reflexiva. La segunda cosa que tengo que mirar es ver si es simétrica. ¿Sí? Para ver si es simétrica, lo que tengo que ver es si los pares ordenados, todos los pares ordenados, ver si tienen su simétrico o si no lo tienen. El 1, 2, su simétrico, ¿quién sería? El 2, 1. Bueno, ¿tengo el 2, 1? No. Tengo el 2, 4, el 2, 6, el 2, 8, pero el 2, 1 no lo tengo. Bueno, entonces 1, 2 no tiene simétrico. 1, 4. ¿Tiene simétrico? Sería el 4, 1. Bueno, tengo el 4, 6, 4, 8 y nada más. Entonces el 1, 4 tampoco tiene su simétrico. El 1, 6, ¿quién sería el simétrico? Y el 6, 1. ¿Tengo 6, 1? No, tengo 6, 8. El 1, 8, ¿quién sería el simétrico? El 8, 1. Pero no hay ninguno que arranque con 8, así que tampoco tiene su simétrico. 2, 4, ¿quién sería? El 4, 2. Pero tengo el 4, 6 y el 4, 8. Tampoco tiene su simétrico. El 2, 6, ¿quién sería el simétrico? Y el 6, 2. No, tengo el 6, 8 nomás. El 2, 8, ¿quién sería el simétrico? Y el 8, 2, pero no hay ninguno que arranque con 8. El 4, 6 sería el simétrico, el 6, 4. Y tengo el 6, 8. No. El 4, 8 sería 8, 4, pero no hay ninguno que arranque con 8. El 6, 8 le pasa lo mismo. Sería 8, 6, pero no hay ninguno. Entonces, todos los pares ordenados, ninguno tiene su simétrico. Entonces, como ninguno tiene su simétrico, voy a decir que es asimétrica. ¿Por qué? Porque cumple con la definición. Para todo X, para todo Y, pertenecientes a A, XY pertenece a la relación, entonces IX no pertenece a la relación. ¿Sí? O sea, si yo tengo un par ordenado, implica que el par ordenado simétrico no pertenezca. ¿Sí? Entonces, esta relación voy a decir que es asimétrica. Bueno, transitividad. Acá no queda más que arremangarse un poquitito y ver par por par. ¿Sí? El 1, 2. Y todos los que arranquen con 2. Tengo el 2, 4. Tengo el 2, 6. Tengo el 2, 8 y nada más. Entonces, ¿quiénes tendrían que estar? El 1, 4, el 1, 6, el 1, 8. ¿Sí? ¿El 1, 4 está? Sí, lo tengo. El 1, 6 está también. El 1, 8 está también. Bueno, entonces el 1, 2 está todo bien. Sigamos con el 1, 4. Y tengo que poner todos los que arranquen con 4. Tengo el 4, 6. Y tengo el 4, 8. Y después no tengo más. Entonces acá tendría que tener el 1, 6 y el 1, 8. ¿El 1, 6 lo tengo? Sí, lo tengo. ¿El 1, 8 lo tengo? Sí, lo tengo. Bueno, entonces con el 1, 4 también está todo bien. Sigamos. El 1, 6. ¿Y alguno que arranque con 6? ¿Tengo alguno? Sí, uno solito tengo, el 6, 8. Entonces, ¿quién tendría que tener? Y el 1, 8 tendría que pertenecer. ¿1, 8 está? Sí, está. Bueno, listo.
Entonces el 1,6 está todo bien. El 1,8. Pero lo tendría que juntar con alguien que arranque con 8. Que no tengo. Entonces como no tengo, lo voy a tildar. ¿Sí? Porque al ser falso el antecedente, la implicación va a ser verdadera. Bueno, entonces con el 1,8 está todo bien. Con el 2,4. Y tengo que agarrar alguno que arranque con 4. 4,6. Y acá tendría que tener el 2,6. Después tengo uno más, sí. 2,4 con 4,8. Y tendría que tener el 2 con el 8. ¿El 2 con el 6 lo tengo? Sí, lo tengo. ¿El 2 con el 8 lo tengo? Sí, lo tengo. ¿Tengo uno más que arranque con 4? No. Bueno, entonces con el 2,4 ya terminé. El 2,6. ¿Con qué tendría que arrancar? Con 6. Bueno, 6,8. Y no tengo ninguno más que arranque con 6. Entonces tendría que tener el 2 con el 8. ¿El 2 con el 8 lo tengo? Sí, lo tengo. Bueno, entonces con el 2,6 se verifica. 2,8. Pero el 2,8 ya sé que no hay ninguno que arranque con 8. ¿Sí? Entonces va a seguir estando todo bien con la transitividad. Borro un poquitito. Y continúo. Bueno, con el 2,8 ya está el 4,6. ¿Alguno que arranque con 6? El 6,8. ¿Quién tendría que tener? El 4,8. ¿4,8 lo tengo? Sí, lo tengo. Bueno, y no tengo ninguno más. Entonces ya está. Y después el 4,8. Ya sé que no tengo ninguno. Y también el 6,8. También sé que no tengo. Entonces con esos también va a estar todo bien. Entonces el 4,8 está todo bien y el 6,8 también. Entonces, como verificó para todas, voy a decir que R es transitiva. ¿Por qué? Porque cumple con la definición. Para todo X, para todo Y, para todo Z, pertenecientes a X, Y, pertenece a la relación Y Z, pertenece a la relación, implica que el primero con el último también pertenezca a la relación. ¿Sí? O sea, todo esto se verifica siempre para cada uno de todos esos pares ordenados. Entonces voy a terminar diciendo que R es transitiva. Y por último, la antisimetría. ¿Sí? ¿Y qué pasaba con la antisimetría? O sea, voy a escribir la primera parte. Perdón. Bueno, lo escribo completo. Esta era la primera parte de la condición de la antisimetría y esto era la segunda parte, o sea, mi antecedente y mi consecuente. Pero ¿qué pasa? Yo acá tengo un par ordenado y acá tengo su simétrico. O sea, para que todo mi antecedente
se cumpla, tengo que tener un par ordenado y tengo que tener su simétrico. ¿Sí? Pero, ¿qué pasaba? Yo acá tengo el 1, 2, pero el 2, 1 sé que no lo tengo. El 1, 4, sé que su simétrico es el 4, 1 y no lo tengo. ¿Se acuerdan que era asimétrica? Por lo tanto, yo no tenía ningún par ordenado que se me dé vuelta, digamos. ¿Sí? Entonces, esta primera parte de acá, no se me va a cumplir, ¿sí? Porque yo no tengo un par ordenado y tengo su simétrico, ¿sí? Porque no tengo ninguno, o sea, todos los pares estos ordenados, los simétricos, no existen ninguno. Entonces, es como que de este lado voy a poder hacerlo verdadero porque voy a agarrar uno por uno y le voy a poner verdadero, pero su simétrico siempre va a ser falso de este lado, ¿sí? Entonces, todo esto de acá, como es una i, va a ser falso, ¿sí? Entonces, mi implicación, como arranca el antecedente con falso, la implicación va a ser verdadera, ¿sí? Entonces, la definición de antisimetría se cumple. ¿Y por qué se cumple? Porque no la puedo hacer falsa, ¿sí? Porque con los datos que tengo, yo para hacerla falsa necesito que mi antecedente sea verdadero y mi consecuente falso. Bueno, pero no puedo hacer mi antecedente verdadero. Entonces, como no lo puedo hacer, no puedo tirar abajo la antisimetría. Entonces, voy a decir que esta relación es antisimétrica. ¿Por qué? Porque se cumple la definición. Tengo un par ordenado y tengo su simétrico, que en realidad es falso, no tengo su simétrico, entonces x es igual a y. Esto de acá me da igual si es verdadero o es falso. Me da igual si uno es igual a 2 o si uno es distinto de 2. Me da igual porque toda esta parte me da igual porque toda esta parte ya es verdadera, ya es falsa. Entonces, como es falsa, la implicación va a seguir siendo verdadera. Por más que sean o no iguales. ¿Sí? Bueno, entonces voy a decir que esta relación es antisimétrica. Entonces, las propiedades que me quedaron para este segundo ejemplo son estas de acá. ¿Sí? Entonces, nosotros hasta ahora vimos tres tipos de relaciones, o sea, no tres tipos, sino tres nombres distintos. De equivalencia, de orden amplio y de orden estricto. ¿Sí? Y el orden estricto pedía tres propiedades. ¿Sí? Pedía que sea arreflexiva, pedía además que sea asimétrica y además pedía que sea transitiva. ¿Sí? Entonces, siempre que una relación sea arreflexiva, asimétrica y transitiva, le voy a poder dar un nombre. R es de orden estricto. Esta relación es de orden estricto.